la pandemia del COVID-19 ha provocado 770.653 casos y 36.873 defunciones a nivel mundial. Y hoy en Panamá podemos plantear a 22 días de tener casos, que tenemos un total de 1.075 casos después que se reportó el primer día. Creo que es muy importante de alguna manera presentar este contexto, porque de alguna manera cuando hemos estado planteando día a día lo que ocurre en el territorio nacional, a veces perdemos la visión de que una pandemia es un tema que afecta prácticamente a todo el mundo y que los efectos del mismo implican la necesidad de desarrollar una serie de estrategias muy bien articuladas y estrategias que tienen que ver con acciones de trabajo en equipo. Y a 22 días, como señalaba, es fundamental presentar un resumen ejecutivo muy sencillo de las acciones que hasta el momento hemos desarrollado para mitigar esta situación de salud pública que desde enero el Ministerio de Salud de Panamá ha realizado una serie de acciones. Y como lo pueden ver en la pantalla, en ese resumen muy sencillo, porque hay muchas más acciones que hemos realizado, desde el 22 de enero se creó el CODES, el 28 de enero se creó el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia. A partir del 2 de marzo se nombró la Comisión Asesora de COVID-19 como una estructura funcional para hacerle frente a la pandemia, integrada por una serie de profesionales de diferentes ámbitos, médicos, clínicos, enfermeras, investigadores, salubristas, gerentes, epidemiólogos, por el compromiso que tiene el gobierno nacional, que todas las decisiones que se tomen basadas en la evidencia científica. Desde esa perspectiva también se han diseñado muchas estrategias de comunicación que se han ido adecuando a los escenarios que se van presentando en el país. Y cada una de estas campañas que hablan de la higiene individual, colectiva, deben ser aplicadas por cada uno de nosotros como parte de la cultura del panameño y de la panameña, en el sentido que la limpieza, higiene respiratoria, lavado de manos y protección son tareas y actitudes que debemos incorporar a nuestra vida cotidiana. ¿Y qué decirles? Los 6 anillos de lineamiento de acción del Gobierno Nacional, donde quédate en casa es uno de los elementos claves para el distanciamiento social, que ha demostrado una gran efectividad en países que han vivido esta experiencia con efectos mucho más impactantes que los de nuestro país en este momento, pero que igualmente Panamá, con un pueblo con una gran solidaridad y sentido humano, sentimos que el sufrimiento de ellos también es el sufrimiento nuestro. El Ministerio de Salud el día de hoy plantea que a través de la coordinación efectiva y las acciones para que la red de servicios tenga mayor capacidad resolutiva, aunado a todas las campañas de promoción, vamos a poder lograr de alguna manera reducir la dimensión o la magnitud que pueda tener la curva de pacientes afectados, pero todo depende que cada uno de nosotros tomemos una decisión de quedarnos en casa, cumplir las instrucciones del Ministerio de Salud y tomar este estilo de vida que incluye hacer ejercicio dentro de la casa, buscar los espacios necesarios para incluso hacer reflexiones personales de cómo podemos cambiar nuestro estilo de vida, porque hay que aprovechar los tiempos que cada uno de nosotros vamos a tener a través de otras acciones que hemos tomado, como vieron en la pantalla, como son las cuarentenas. El Ministerio viene colaborando, así igual que la Caja lo hace con nosotros, y hemos tomado medidas para poder atender a pacientes embarazadas en la sala de maternidad del Santo Tomás, mientras dure los procesos de desinfección que pueda realizar la Caja de Seguro Social en el complejo hospitalario. Además, hoy
hecho un recorrido con el ministro Pino, con el ministro de Seguridad, a hoteles, hospitales. Y le llamo hoteles, hospitales porque son hoteles que han sido adecuados para tener personal de salud, además personal de seguridad, que nos permiten tener un equipamiento básico para ver cómo es la saturación de oxígeno de los pacientes e incluso algunos otros exámenes que vamos a tener que tomar, electrocardiogramas, visitas de médicos, de enfermeras, de tal manera que los pacientes que sean COVID positivo y que tengan factores de riesgo tengan un lugar intermedio entre estar en su casa sin ningún monitoreo a estar en un espacio con un básico de atención médica y si requieren una atención mucho más especializada, poder entonces ser trasladado oportunamente a un hospital para evitar que se den mayores complicaciones por la falta de oportunidad en las intervenciones sanitarias. Y aprovecho la oportunidad para decirle que de los 100 pacientes que tenemos en los últimos 5 días, en 6 días hemos tenido que trasladar a 6 personas que cuando le han efectuado su examen de saturación de oxígeno ha estado bajo. Y esa oportunidad muy seguramente no la iban a tener en casa, porque cuando la persona tiene la necesidad de aire, a veces no lo puede percibir como un signo clínico, pero nosotros a través del equipo que tenemos en estos hospitales, hoteles, podemos hacer esa medición y hacer el trabajo oportuno. Por eso que cuando el Ministerio de Salud llame a alguna persona COVID positiva y le pide que vaya al hotel a atenderse, más de que verlo como una recomendación, debemos estar claros que debía ser una responsabilidad con la sociedad panameña, pero también con su familia, porque el estar en casa va a poner en mayor riesgo a su familia de poder tener una propagación del virus. Desde esa perspectiva es fundamental y lo podemos hacer por decreto y no podemos seguir pensando que solamente son reglas, son deberes como individuos que debemos tener con la sociedad y a aquellas personas que estén con alguna sintomatología y factores de riesgo, el Ministerio también puede hacer visitas a casa y conversar con las personas afectadas con un solo propósito, y ese propósito es salvar vidas. Así que únete a la campaña del Ministerio de Salud, del Gobierno Nacional de Protégete Panamá, salvando tu vida, y en el caso que requieras estar en una estancia de este tipo, acude porque puede ser la diferencia en la sobrevida y en las condiciones de tu salud. Asimismo, aprovecho la oportunidad para señalar que Panamá será parte de un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que ha sido invitada a formar parte del estudio Solidarity Trial, que es una estrategia de investigación diseñada para permitir que se puedan aplicar o acceder a 4 protocolos de tratamiento con medicamentos de primera línea para pacientes COVID-19. Esta es una ventana de oportunidad que si no tuviéramos los investigadores de la calidad que tenemos y si no tuviéramos el compromiso de mantener una información transparente, no hubiéramos calificado para participar en este tipo de estudios internacionales. Así que esta es una buena noticia porque nos da también la oportunidad de accesar a medicamentos que quizás de otra forma no los hubiéramos podido adquirir y ponerlos en práctica a través de estudios que deben cumplir con normas de bioética. Por el otro lado, quiero señalar que ese trabajo conjunto que realizamos con la Caja, compartimos no solamente recurso humano, tengo un gran apoyo en la provincia de Panamá Oeste por parte del director general
para tener especialistas en el Nicolás Solano, neumólogo, cardiólogo, que se requieren para atender los pacientes que en esta provincia están requiriendo monitoreo, pero al mismo tiempo el Ministerio de Salud colabora en el tipo de protección de equipo para que puedan tener en las áreas intensivas. Y en otros tiempos, en donde se ha visto con anterioridad el no trabajar en la coordinación efectiva, esto no hubiera sido posible. Señor director, le agradezco poder estar trabajando de esta forma y hacer diferente las intervenciones sanitarias dentro de esta pandemia. Y para cerrar, quiero señalar que si cada uno de nosotros actuamos de manera responsable, nos quedamos en casa, pero si además somos COVID-19, estamos pendientes de los síntomas y podemos llamar al 169, pueden accesar al sistema sanitario y evitamos algunas situaciones de ir a hospitales que se pueden ser saturados cuando no se requiere acudir a los mismos. Es este momento un momento difícil para la patria, pero es el momento en donde los panameños podemos demostrar que podemos crecer y que podemos tener una oportunidad de bienestar, pero sobre todo de la paz social que tanto se requiere con el compromiso de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Quisiera aprovechar la oportunidad para que el ministro de Seguridad desarrollara uno de los temas que el Gobierno Nacional ha venido implementando en materia de lograr un distanciamiento social, y lo logramos ampliando toques de queda 6 horas, posteriormente 12 horas, cuarentena, pero esa metodología de cómo aplicarlo es el trabajo de equipo que venimos efectuando con el Ministerio de Seguridad. Señor ministro, tiene la palabra. Buenas tardes, Panamá. Protégete. Estamos para servirte. Como fuerza pública, trabajamos para proteger la vida, honra y bienes nacionales y extranjeros que están dentro de nuestro territorio. Es un esfuerzo en conjunto con personal de salud las 24 horas del día. Nos corresponde garantizar el cumplimiento de la ley, el orden público y la paz en el país. Sin embargo, resulta desafortunado que hayan personas que, en vez de cumplir con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud para evitar la propagación del virus COVID-19, se dediquen a realizar actos de desorden. La ley es clara. Quien cometa delito dentro tendrá que asumir las consecuencias. Tenga la seguridad que no irá ante el juez de paz. Lo vamos a entregar a las autoridades competentes para que sean procesados y sancionados sin distinción de ninguna clase. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que intenten nuevamente alterar la paz dentro de las comunidades, y evitaremos los robos con el uso de la fuerza de ser necesario, porque los estamentos de seguridad están entrenados y capacitados para enfrentar esas situaciones de violencia y alteración de orden público. Quiero reconocer nuevamente el trabajo de la fuerza pública, de todos los ángeles blancos y de quienes a diario son héroes anónimos, porque unidos estamos haciendo la lucha contra el COVID-19. Para terminar, le imparto que en las últimas 24 horas tenemos los siguientes resultados. Traje un mapa según distribución al de los resultados a nivel nacional del toque de queda, de lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Durante el fin de semana se han retenido 2.024 personas, entre adultos y menores de edad, 120 menores de edad. Han sido procesados por multas, preventivos, amonestación verbal y 319 citaciones. Las provincias con más movilidad
en las retenciones han sido Panamá Oeste, 511 personas retenidas. San Miguelito, 464 personas retenidas. Panamá, 355. Chiriquí, 213. Bocas del Toro, 105. Los Santos, 83. Coclé, con 80. Estas son las principales provincias donde no han respetado el toque de queda y ha habido la mayor cantidad de retenciones. Quiero en la tarde de hoy anunciar, como lo dijo la señora ministra de Salud, las nuevas medidas para la cuarentena absoluta. Cuarentena absoluta que no busca más que salvarte la vida, panameño. Estas comenzarán a regir a partir del día miércoles a las 5 de la mañana, sustentada en el decreto ejecutivo 499 del 19 de marzo del 2020, artículo 5. Durante la cuarentena absoluta, hemos estudiado todos los métodos o modelos posibles y todas las alternativas para reducir el número de personas que están al mismo tiempo en la calle, afectando de la menor manera posible a la vida de los panameños. En esta fase de combate contra el coronavirus, necesitamos 15 días de máximo resguardo de la población para proteger la vida y garantizar que nuestro país avance. El mecanismo más sencillo para reducir como mínimo a la mitad la presencia es asignar algunos días de circulación para las mujeres y algunos días de circulación para los hombres, manteniendo el mismo esquema del último número de las cédulas y los horarios. Repito, manteniendo el mismo esquema del último número de la cédula o pasaporte y los horarios. Si eres mujer, circularás los días lunes, miércoles y viernes. Si eres varón, circularás los días martes, jueves y sábado. Domingos, todos debemos estar en casa y en familia. Mismos horarios. Si el último número de tu pasaporte o cédula termina en 7, 8, 9, 0 y 1, vas a tener 2 horas de movilización. Igualmente 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelvo y repito, si eres mujer, circularás solo los días lunes, miércoles y viernes. Y si eres varón, circularás los días martes, jueves y sábado. Los domingos, todos en casa. Todos los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, sin importar su número de cédula, podrán ir a realizar sus compras entre las 11 y 1 p.m. bajo el mismo formato. Si eres mujer, circularás lunes, miércoles y viernes. Y si eres hombre, martes, jueves y sábado. Podrán ser acompañados por su asistente de vida, independientemente de su género. Las excepciones del decreto 507 se mantienen vigentes. Pueblo panameño, estas nuevas medidas para la cuarentena absoluta buscan mejorar las acciones y que las personas permanezcan en casa. Al final, estamos cuidando la vida de todos. Muchas gracias. Doctora Lourdes Moreno, tienes la palabra. Buenas tardes, Panamá. Panamá, protégete, quédate en casa. Para el día de hoy, 30 de marzo, tenemos un total acumulado de 1.075 casos confirmados, 86 nuevos casos.
Tenemos un total de 6.582 pruebas realizadas, que con un 84% de pruebas negativas y un 16% de pruebas positivas. Tenemos en aislamiento domiciliario 8.888 casos que 888 casos en aislamiento domiciliario, lo que corresponde a un 82.6%, y hospitalizados 152 con un 14.1%. En sala tenemos 109 casos, 10.1%, en UCI 43 casos para un 4%. Aquí mostramos 26 defunciones. Sin embargo, posterior al corte tuvimos un lamentable deceso, así es que serían 27 fallecimientos. Tenemos 9 recuperados. En cuanto al número de casos y defunciones según grupo de edad, podemos decir que en los grupos etarios de 20 hasta 59 años tenemos en conjunto 840 casos, lo que nos da el 78% de los casos. En los mayores de 60 años hay 189 casos para un 16.7%. Sin embargo, a pesar de que el número de casos en los mayores de 60 años es menor, tenemos que decir que en las defunciones corresponden a 18 defunciones y nos da un 69.2%, que si bien es cierto se asemeja a las condiciones internacionales, es lamentable esta situación. Y tenemos que volver al anuncio de pedirle a los jóvenes que por favor cuiden a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, y por favor los abuelitos que se queden en casa. Si tienen alguna sintomatología, por favor llamar a las líneas 169 o Rosa de manera oportuna. Gracias. Iniciamos el periodo de preguntas y respuestas con la exitosa Víctor González. Buenas tardes. Creo que todos estamos reconociendo el nivel de esta pandemia. Quedarse en casa como medida de aislamiento es una de las estrategias para mitigar la propagación del virus. Conociendo que la vacuna es otra de las soluciones y que ya se está trabajando en base a esto, Panamá está al pendiente para una vez esté lista pueda conseguir las mismas, sabiendo el acaparamiento de las grandes naciones para de tal manera que estos podrían retrasar el obtenerlas, o hay un protocolo para esto. Sí, yo tengo que decirles que si hay algo que Panamá como política de país siempre ha enfatizado es el tema de tener un esquema de vacuna completa, y el gobierno nacional, el presidente Cortizo, siempre nos ha dado todo el respaldo para poder estar al día con las cuentas desde que llegamos al gobierno con vacunas. Así que nosotros tenemos la plena confianza que la Organización Panamericana de la Salud nos va a tener en el listado de los países que van a estar aspirando a tener la vacuna oportunamente. Continuamos con Biseida Delgado de CERTV, Canal 11.
Así es, muy buenas tardes, ministra y miembros de la mesa principal. Mi pregunta va dirigida precisamente, pues sabemos que están haciendo muchos esfuerzos ustedes como autoridades para tratar de frenar este virus. Han implementado también la aplicación PACO, pero ¿existe o cabe la posibilidad de aislar a los pacientes positivos con COVID-19 en una sola área para tratar pues de frenar este virus? Colocarlos en una sola área es mucho difícil porque depende de las áreas geográficas en donde tenemos los clústeres, y así que ha sido necesario dividirlos porque no podemos colocarlos todos juntos porque eso no es la forma científica de hacerlo, y por lo tanto se han dividido en distintos hoteles. Y de hecho aprovecho la oportunidad para decir que el segundo clúster, que también tiene un número considerable de pacientes que también son COVID positivo y que están en casa, es Veragua. El viceministro de Salud en este momento se encuentra en la provincia. Estamos buscando la opción de 2 hoteles para que también personas que sean COVID positivos y que estén sintomáticos y que requieran un mayor monitoreo puedan estar teniendo este seguimiento que también se tiene a los pacientes en el área metropolitana. Continuamos con preguntas que nos llegan utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA. También queremos informarle a la población o recordarles la transmisión diaria del programa Yo Me Informo Panamá por las pantallas de SER TV Canal 11 de 8 a 9 de la mañana, donde se van a estar respondiendo todas esas interrogantes utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA. Y tenemos precisamente una pregunta. Eric nos pregunta lo siguiente. En las circunstancias que tenemos, lo que nos interesa saber es si quienes se curan desarrollan la inmunidad, ya que sin tratamiento ni vacuna, la inmunidad de la población sería la esperanza para que el virus deje de ser una amenaza en las personas más vulnerables. En relación a esa pregunta, definitivamente me gustaría que Xavier, que en uno de sus campos más importantes en que ha venido desarrollando sus competencias en el tema de vacunas e inmunidad, pueda desarrollar más elementos que nosotros en este momento podamos aportar. Excelente la pregunta. Hay indicios, fuertes indicios de que la persona que sobrevive el COVID desarrolla probablemente inmunidad. Lo que no se sabe es si la inmunidad es transitoria, o sea, de meses o pocos años, o puede ser permanente indefinidamente. Pero hay fuertes indicios de que así es. Y eso está basado en diferentes estudios que se han realizado a nivel mundial. Hay estudios, por ejemplo, en animales, en monos, no solamente con el SARS nuevo, este tipo 2, sino con el SARS tipo 1, que indican de que los monos se protegen cuando desarrollan la enfermedad, porque desarrollan inmunidad los animales. También hay evidencia que la sangre de alguien que ha sobrevivido, si se transfunde a otra persona, hay también datos de que pudiera mejorar el pronóstico de esa persona. También se sabe que los pacientes que desarrollan COVID, si uno les hace una prueba serológica, una prueba de determinación de defensa o de anticuerpos en sangre, estas personas levantan, generan una inmunidad y que es medible por el laboratorio. Y también hay empresas que ahora mismo están extrayendo las defensas o las inmunoglobulinas o los anticuerpos de pacientes que han sobrevivido para fabricar anticuerpos monoclonales, no solamente para tratamiento, sino también para posible prevención, si se administran, por ejemplo, mensualmente. Y por último, si hay más de 12 compañías o instituciones académicas que están desarrollando vacunas, realmente lo que indica es que sí se produce algo de inmunidad, porque si no las vacunas no se producirían. Así que esto es una buena noticia, porque también en el futuro, si nosotros comprobamos que realmente la inmunidad es importante, aquellas personas que desarrollan estos anticuerpos pudieran volver al trabajo de forma segura e integrarse a la sociedad para que sea mano de obra útil y que la economía realmente tenga un respiro aquí en el país. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con más preguntas que nos llegan utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA. Gabriela Barrios nos pregunta lo siguiente. Las personas que tienen seguro privado, ¿dónde son atendidas? ¿Pueden ser recluidas en hospitales privados? Si soy hipertensa controlada y salgo positivo al virus, ¿me dejan en casa o me atienden en alguna instalación médica?
Si la persona tiene un seguro privado, puede seguirse atendiendo en el seguro privado, tiene esa facultad. Y si la persona tiene de alguna manera un cuadro de hipertensión, se han dividido cuáles hospitales van a atender pacientes COVID positivo y el resto de los cuales no van a ser atendidos. Y quiero aprovechar la oportunidad que el director general de la Caja del Seguro Social haga unas palabras al respecto, dado que la Caja del Seguro Social es responsable del 87% de la red de servicios del sistema sanitario, así que yo sé que él puede aportar mucho en relación a este tema. Buenas tardes. Como parte de la coordinación efectiva entre el MINSA y la Caja del Seguro Social, nuestra institución ha procedido al nombramiento de 48 médicos generales y 12 médicos especialistas que se suman al gran equipo que tenemos entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Por otro lado, el sistema hospitalario nuestro ha hecho un reajuste para lograr incrementar su cantidad de camas en 150 camas en el área metropolitana y 58 camas de cuidados intensivos. Al mismo tiempo, hemos destinado el salón de operaciones en el complejo hospitalario para pacientes COVID positivo que estén embarazadas. Y por otro lado, debo mencionar que el Hospital Rafael Esteves en Agua Dulce está incrementando 5 camas más en cuidados intensivos para prepararse ante cualquier eventualidad. Destaco la labor de Bocas del Toro, que con recursos propios ha desarrollado un sistema para que los pacientes puedan recibir sus medicamentos a domicilio. Felicitaciones a los amigos de Boca del Toro. Con relación al banco de sangre, queremos decir que a pesar de todo este momento tenso que estamos viviendo, hemos logrado captar 150 unidades de sangre, que van a salvar muchas vidas. Quisiera decirles que aquellos que quieran seguir donando, en pantalla les va a aparecer el teléfono 67514638. Ahí en ese centro de donación de sangre, usted puede llamar, hacer su cita y ahí le indicarán los requisitos y cuándo puede usted asistir. Con relación a los subsidios de maternidad, debo explicar que este puede hacerse totalmente virtual. No tienen que ir físicamente a las instalaciones de la Caja del Seguro Social. Puede acceder a cajavirtual.css.gov.pa y hacer todos sus trámites. Siempre se dice que nosotros, cuando nos enfrentamos a una crisis, eso puede sacar lo bueno y puede sacar lo malo que tenemos, y yo me voy a referir a lo bueno. Hemos recibido donaciones de gente generosa. El restaurante, por ejemplo, Golden Unicorn, se ha comprometido en donarle la alimentación a las personas que trabajan en el cuarto de urgencia y en cuidados intensivos en el Hospital Irma de Lourdes Sanetato. Y Café Leta nos dio café para todos los hospitales. Pero yo quiero también decirles, antes de culminar, que la estrategia nacional es romper la cadena de transmisión del COVID-19. Y por eso hay cosas sencillas que vamos a hacer. Uno, debes quedarte en casa. Y eso es muy importante. Segundo, vamos a masificar el diagnóstico. Para eso, todo el sistema está trabajando para servirle a la población. Y la idea es identificar los COVID positivos, aislarlos para que no sigan contaminando y, por supuesto, darle el tratamiento que corresponde. Otra de las cosas importantes que quiero destacar es la creatividad. Nosotros no conseguíamos pantallas faciales para la protección del personal de salud que está en el campo, y eso aumentaba el riesgo de nuestra gente. Unos jóvenes emprendedores utilizando 3D, impresoras 3D, han desarrollado esto. Si yo las voy a pagar, nos cuesta como 10 balboas. Con estos jóvenes, que dicho sea de paso lo están donando, nos cuesta $1.25. Esto es creatividad nacional. Y eso es lo que nosotros esperamos que siga pasando. Y finalmente, invitarlos a todos a quedarnos en casa, porque es la única manera que tenemos de romper el ciclo de transmisión. Quisiera resaltar algo, mira, cada uno de nosotros está dando un mensaje
y todo el mensaje está hablando de lograr minimizar la propagación. Pero es importante destacar un elemento muy importante, y la doctora Moreno no lo pudo desarrollar por tema de tiempo, pero en las áreas en donde tenemos más casos son en las áreas en donde tenemos más detención de personas porque no están cumpliendo con la cuarentena. Cierto. Panamá Oeste pasa a ser el segundo lugar con 212 casos, pero es el primer lugar con 511 detenidos que no están cumpliendo con la cuarentena. San Miguelito es el tercer lugar con 124 número de casos COVID positivos y tiene 472 personas que no están cumpliendo con la cuarentena. ¿Cuándo vamos a reflexionar que esta es la última oportunidad de poder aplicar una medida sanitaria que permita salvar vidas? No solamente salvar la vida de ustedes en particular, es salvar la vida de tu vecino, de tu amigo y de tu familia. Tomemos en cuenta esta cifra, no solamente para presentar el número de casos, sino de las acciones que cada uno de nosotros tenemos que comenzar a hacer dentro de nuestros hogares. Muchas gracias, ministra. Continuamos con Eduardo Linjuen, TVN Noticias. Buenas tardes, ministra. La relación de casos nuevos detectados y la cantidad de pruebas que se hace por día, si bien es cierto el número es bajo, hay menos casos hoy que ayer y menos que antes de ayer. ¿Eso qué significa? En relación al tema de número de casos versus el comportamiento de las pruebas, hemos modificado la forma de cuantificarlo y me gustaría que la doctora Lourdes Moreno presentara con mayor detalle los elementos de análisis. Sí, gracias. Lo que pasa es que se han estado haciendo un gran número de pruebas, pero no las podemos cuantificar como casos confirmados porque parte de esas pruebas ya son las segundas muestras de casos que ya han sido confirmados y que estas pruebas son necesarias para ir llevando ese seguimiento que se le tiene a cada caso confirmado para ver si ya está en fase de recuperación. Esa es la respuesta, señora ministra. Continuamos con Delia Muñoz, Telemetro Reporta. Buenas tardes, Panamá. Buenas tardes a la mesa principal. Se ha iniciado la distribución de bonos Vale Panamá. En este sentido, hemos recibido reportes de nuestra audiencia denunciando favoritismo. En el caso de los bonos, quisiera nos aclararan lo siguiente específicamente. ¿Es este el bono solidario del que se ha hablado para enfrentar la crisis? Con cifras, ¿quiénes y cuántos son los funcionarios responsables de repartir los bonos? Por ejemplo, aclárennos si son directores regionales de instituciones, si son representantes de corregimiento. ¿Cuántos bonos son entregados por persona y por familia? Le responden al país. Sí, realmente la estrategia de distribución de los bonos es una estrategia que viene siendo implementada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario conjuntamente con el MIDES, pero también en las comunidades hay representantes de corregimiento que conocen la comunidad, pero este es un proceso que se va dando de casa en casa y si alguna persona tiene una queja en relación a la forma en que se están distribuyendo, el señor presidente ha dado una instrucción muy clara. Esto no se trata de un manejo político, aquí se trata de resolver una situación desde el punto de vista social ante una situación de una pandemia que requiere que todos los panameños, sobre todo los más humildes y vulnerables, puedan recibir ese apoyo en materia de alimentos y un apoyo básico económico para poder sobrevivir a esta situación de una manera que reduzca todas las inquietudes en materia de poder adquirir alimentos y de asegurar sus condiciones básicas de vida. Así que quedarte en casa también va conjuntamente de una serie de estrategias económicas
y también hemos estado diciéndole que quedarte en casa significa que no vas a tener que pagar inmediatamente tu hipoteca, que vas a perder la casa y que hay una serie de medidas sociales que nos permiten tener cierto nivel de tranquilidad. Tenemos más preguntas utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA. Y la pregunta es la siguiente: ¿a una persona asintomática le puede repetir y que los síntomas entonces sean más fuertes? Xavier, te voy a dar la palabra también hoy. Vamos a dar la oportunidad a todos. Sí, sabemos que hay personas que no desarrollan síntomas, o sea, que tienen un COVID asintomático. Igualmente se piensa que estas personas van a desarrollar inmunidad y después no van a poder, van a ser inmunes contra un potencial reencuentro nuevamente con el virus. Pero toda esa información se está generando desde el punto de vista científico, así que con más solidez seguro que vamos a tener la respuesta en semanas o muy pocos meses. Otra pregunta que nos llega utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA es la siguiente. Ariel Hamilton nos pregunta: de las personas que se han recuperado, ¿cuántas se encontraban en cuidados intensivos? Es decir, ¿alguno salió de cuidados intensivos? 3. La respuesta: 3 salieron de cuidados intensivos. Continuamos ahora con Marbella Estéreo, Delfia Cortés. Gracias, bendiciones a todos. Queremos ahondar un poquito. Aquí en Colón tenemos los casos de contagios de unidades de la policía, de algunos portuarios, también de personal de salud, y esto da luces también a una cuarentena que se pudiera alargar. En este sentido, hemos estado recibiendo muchas quejas de personas que indican que el bono solidario no se ha repartido de la mejor manera. El presidente ha tenido la mejor intención de que ese bono llegue. Se habla de que se ha politizado en este momento y nos gustaría porque de esta manera que se buscara una estrategia, qué estrategia se pudiera utilizar para que aquellas personas que lo necesitan puedan llegar a su hogar, porque actualmente recibimos muchas quejas con relación a la forma en que se está repartiendo estos bonos aquí en la provincia de Colón. Bueno, como bien lo ha planteado, el señor presidente ha dado una instrucción muy clara de que nosotros tenemos que trabajar con un tema de equidad social y todas estas quejas van a ser tomadas en cuenta para que el próximo bono que se tenga que implementar se implemente evitando todo este tipo de situaciones, que lamentablemente estas son decisiones que no son programadas y que son situaciones que requieren una logística que de alguna manera puede tener una debilidad, y que lo que no se ha pretendido de ninguna manera es politizar, sino llegar a los que más requieren este recurso. Le recordamos a todos los televidentes que diariamente se transmite por las pantallas de SER TV el programa Yo Me Informo PMA, donde usted puede hacer sus interrogantes y van a ser respondidas por especialistas en el tema. De esta manera concluye esta conferencia de prensa. Protégete Panamá, quédate en casa.